Saludos Gunners, bienvenidos a Arsenal Interactivo, mi nombre es Gianfranco Beletic y me imagino que al igual que yo deben estar muy molestos porque lo que han mostrado el día de hoy los muchachos de Unai Emery está muy lejos de lo que necesita el equipo de aquí al final de la temporada si es que quiere clasificar a la Liga de Campeones a través del torneo inglés y además si es que intenta siquiera hacer un buen papel en el partido, en esta llave de cuartos de final contra el Napoli. Lo que han mostrado el día de hoy empieza todo no solamente desde el planteamiento técnico, sino desde el planteamiento táctico, sino también de lo mostrado por los jugadores que en ningún momento estuvieron metidos en el partido. Empezaron con unos chispazos de buen fútbol, sin embargo, vimos que poco a poco la aglomeración de tantos jugadores en la parte defensiva del Arsenal, algo totalmente innecesario debido a que el Everton es un equipo muy predecible y que todo el mundo sabía que la propuesta ofensiva iba a pasar por pelotazos, por balones largos hacia sus delanteros y básicamente eso fue lo que mostraron y con poco le hicieron daño al Arsenal. Tal es el punto de que el gol viene de un lateral, un saque lateral largo, de esos que ya nos tienen acostumbrado y que parece que Unai Emery no ha visto mucho en el fútbol español y tampoco en Francia, porque eso suele hacerlo los equipos que son muy limitados en el momento de trasladar el balón. Su único recurso son los balones largos, los corners, los saques de falta y estos laterales largos que hoy fueron suficientes para que Arsenal terminara derrotado por 1-0. Bueno, hablemos de las alineaciones. Específicamente, bueno, es cierto que Unai Emery tuvo un par de complicaciones debido a las lesiones de Xhaka y de Koscielny que no llegaron a recuperarse para el partido de hoy y que ni siquiera estuvieron en el banco. Es así que tuvo que utilizar a Mustafi, quien para mí lo está haciendo mal en toda la temporada. No me da seguridad el alemán y era lo que menos me esperaba. Finalmente se consolidó y lo que hizo fue bastante poco, a tal punto que Sócrates tuvo que salvarlo en más de una ocasión y eso ya viene siendo recurrente con el alemán. Así que una salida para el próximo mercado, si se le puede sacar algo de dinero, sería para mí en lo particular algo importante y poder darle la oportunidad, por ejemplo, a Holding, siempre y cuando sepamos que el estado físico del jugador inglés va a estar en buenas condiciones. El otro cambio, el del Neni por Xhaka. Xhaka ya se está haciendo notar su ausencia. Como podemos ver, lo de Xhaka es bastante completo en este planteamiento de Unai Emery. No tanto así en la era Wenger, pero ahora sí se hace notar la ausencia de él y también de la opción de Torreira. Bueno, lo de Torreira ya era inevitable porque había sido suspendido. Entonces, la inclusión del Neni, yo pensé que hubiera sido Ramsey. En este caso se hubiera optado por este tipo de alineación. Sin embargo, vemos que lo del Neni y de Guendouzi fue muy flojo. Les quedó muy grande el partido y sobre todo teniendo un Özil arriba que no colaboró en absolutamente en nada con lo poco que hace Kolasinac, y la parte izquierda la banda izquierda fue bastante vapuleada por el equipo de Everton y unas llegadas bastante sencillas. Entonces, yo no sé por qué el planteamiento es meter a Özil en un partido que ha sido de tanto físico. Ya sabíamos que iban a ir al choque y así los provocaron durante todo el primer tiempo, al punto que al minuto 20 Arsenal salió del partido y yo estaba pidiendo que llegara el medio tiempo para que pueda hacer el correctivo Unai Emery. Y así fue, hizo el correctivo. En el segundo tiempo ya vimos que volvió a la línea 4 y en ese momento tuvo que hacer un sacrificio. Durante todo el partido, lo que hizo Kolasinac, durante todo el primer tiempo, lo que hizo Kolasinac fue bastante pobre, tanto en materia ofensiva como en materia defensiva. Así que bueno, era lógico que Unai Emery diga: vamos a sacar al bosnio y vamos a jugar con línea de 4, ponemos a Mustafi ponemos a Mustafi al centro, lo dejamos a Niles y a Monreal por la izquierda. Era lo más lógico. Sin embargo, no iba a contar con que Maitland Niles iba a hacer un pésimo segundo tiempo. Fue terrible lo que hizo el juvenil. Ya decir a estas alturas que esa no es su posición, creo que ya no es pretexto. Ya el jugador ya tiene bastante rodaje en estas posiciones. Bueno, antes lo hizo por la izquierda, pero por la derecha también ya lo viene haciendo con bastante recurrencia. Y el regreso de Bellerín en estas situaciones es bastante necesario para poder cubrir esa zona que Maitland Niles y obviamente Lichtsteiner nunca estuvieron en capacidad de hacerlo de la manera que se necesitaba. Entonces,
esas incursiones, perdón, esos cambios que hizo Unai Emery era lógico. Sin embargo, Niles, el bajo rendimiento de Niles terminó por llevar abajo parte del reacomodo que intentó hacer Unai Emery. El otro cambio, que también era lógico, el Neni por Ramsey. Yo lo esperaba que lo hiciera un poco después. No quisiera los dos cambios de inmediato, de tal punto que el Everton llegó y se encontró un panorama con dos nuevos jugadores y ya más o menos tuvo la lectura completa del partido. Si los hubiera hecho con un poco más de pausa, primero al segundo tiempo meter a uno de los jugadores y en el segundo, en los 15 minutos, meter a Ramsey, tal vez la transición hubiera sido más fluida del Arsenal. Se le vio un poco más acomodado con el 4-3-3, con la línea de 4 del fondo, perdón, pero aún así no fue suficiente. Y bueno, el tercer cambio a muchos les puede sorprender. Ya sé que muchos piden a Ozil, yo sé que muchos piden que Ozil sea titular con Ramsey, que es lo mejor, pero en estos momentos no estamos hablando de rendimiento de juego de video. Ozil no funciona en todos los partidos. No funciona, por ejemplo, en partidos como el de hoy. El partido de hoy, aunque muchos se nieguen a aceptarlo, era para un Alex Iwobi. Un Alex Iwobi que está jugando bastante bien y que, así les moleste, en 2 minutos, en 5 minutos hizo mucho más de lo que hizo Mkhitaryan, de lo que hizo Ozil, de lo que hizo Aubameyang. Bueno, Lacazette sí se mostró, digamos que lo de Iwobi es mucho más superior en este momento que se necesita bastante desgaste físico, porque los partidos de final de temporada son así, son de bastante desgaste, son de bastante fortaleza y de bastante choque. Y Ozil en estos momentos no está para ello. Digamos que podría ser una buena pieza de recambio en partidos como este, en el que podrían cerrársele las oportunidades a Arsenal en caso de que todo el equipo se aglomere abajo. Pero si tienes a un Ozil débil, que si bien es cierto, los jugadores no colaboran con él también es poco lo que puede hacer de acuerdo a sus capacidades y condiciones. Así que yo creo que en estos momentos, de aquí al final de la temporada, la liga inglesa, partidos de fuera de casa, yo creo que Alex Iwobi tiene que ser el titular. ¿Quién lo acompañe? Ozil o Mkhitaryan, no lo sé, pero Iwobi en estos momentos es más que estos dos jugadores en cuanto a materia física se refiere. En cuanto a la delantera, Aubameyang, Lacazette. Bueno, el día de hoy Lacazette felizmente no tuvo tanta frustración y no se ganó una tarjeta amarilla innecesaria, o quizás una tarjeta roja que pudo haber complicado, porque el partido, todo el encuentro se prestó para que los jugadores que estaban arriba, ya lo vimos en Ozil, vimos el rostro de Ozil y también el de Lacazette, se frustraran y junto con Aubameyang tuvieran que bajar hasta nuestra propia área para buscar el balón. Lamentablemente no se pudo, pero también felizmente no salieron con ninguna amonestada o una tarjeta roja los jugadores de arriba, que son bastante importantes. Pero la mala noticia es que abajo sí, Sócrates acaba de llegar a la 10ª tarjeta amarilla y con ello se pierde los 2 próximos encuentros. No he consultado aún el reglamento, no sé si es apelable estas 2 fechas por acumulación de 10 tarjetas amarillas. Así que de momento es perderse los 2 próximos encuentros de Sócrates Papastathopoulos. No vamos a contar con él, entonces Mustafi va a ser sin duda alguna el que vaya a ocupar ese lugar. Y lo más probable es que ante la ausencia de jugadores que puedan ocupar esa posición, el resto de partidos los maneje Unai Emery con línea de 3. Ya veremos qué sucede. Entonces, en resumidas cuentas, si tenemos que considerar quién fue el culpable o quiénes fueron los culpables en este encuentro, definitivamente hubo una responsabilidad compartida entre jugadores y el director técnico. El director técnico se equivocó sin duda alguna al hacer un planteamiento tan defensivo ante un equipo que no lo ameritaba, y los jugadores también se equivocaron bastante porque no supieron dentro del campo leer la agresividad del rival y poder utilizarlo a su favor. No buscaron nunca la falta, fueron al contrario, en vez de ser ellos los que fueron golpeados constantemente, en vez de que a los otros jugadores los amonestaran, terminaron con más amonestados los Gunners, y eso les complica al punto de que, como ya lo dije hace un ratito, Sócrates Papastathopoulos se pierde los 2 próximos encuentros.
Y bueno, vamos ahora a leer algunos comentarios que vamos encontrando en las redes sociales. Específicamente estos son del grupo de Arsenal FC Sudamérica, al cual ya seguro ustedes muchos están suscritos. Y bueno, los que no, les invito a unirse. Bueno, también tenemos un grupo de WhatsApp. Por ahí les dejo el link para que se puedan unir al nuestro, al de Arsenal Interactivo. Bueno, a ver, tenemos por ejemplo Enrique Mejía Delgado, dice: hace unos días leí, recuerdo que en el equipo, ¿en qué grupo? No recuerdo en qué grupo, ¿por qué critican a Emery si somos terceros? Dice, a ver, a Emery no se le critica por los resultados, se le critica por lo irregular del equipo, por su mal manejo con los jugadores, por sus malísimos planteamientos y porque cuando ganamos no sabemos cómo el equipo juega. Y sí, es cierto, a Emery los resultados dentro de casa no hay nada que recriminarle. Cuanto a la efectividad al marcar goles, los delanteros están siendo, a pesar de sus errores, están siendo de los más efectivos. A Emery no se le critica esas decisiones que tiene a veces, o esas buenas lecturas dentro de un partido al hacer reconversiones, al mover sus filas, al no hacer solo un cambio de jugador con jugador, sino también al hacer el replanteamiento, lo hace bastante bien. Pero a veces toma decisiones como las de hoy que definitivamente no cuadran en un técnico con tanta experiencia ya como el español. Acá tenemos otro comentario. Miguel Ramiro Balbín Méndez comenta como que en el mercado que se viene deberíamos priorizar fichar un reemplazo para Ramsey, ¿no? Digo que ya comprobamos que el Neni no es para el Arsenal. Bueno, sí, el Neni no está para una temporada más en el Arsenal. Yo esperaba que este año le fuera bien, lamentablemente su lesión lo complicó y bueno, no encajó dentro del 11 de Unai Emery nunca y no está siendo tampoco una buena opción de recambio. Para entonces el Neni para la próxima temporada yo creo que está fuera. Denis Suárez también parece que ya estaría fuera. Entonces el reemplazo de Ramsey es más urgente que nunca. Pero a ver, hay que pensar ahí también. ¿Queremos darle oportunidad a los jugadores nuevos o queremos jugadores de renombre? Entonces ahí Unai Emery va a tener que tomar una decisión. Si es que quiere o necesita o puede incluso hacer o no ese gasto para reforzar esa parte del campo. A ver, comenta también Joseph Figueroa: el medio campo de Everton se comió al de Arsenal, le faltó ir con más al choque, faltaron Xhaka y Torreira. Sí, yo también estoy de acuerdo, Xhaka y Torreira ya se hicieron dueños de ese medio campo. Bueno, Torreira bajó un poco su nivel, pero Xhaka lo mantuvo. Esperemos que cuando vuelvan ambos, uno de la lesión este jueves y Torreira también contra el Napoli, esperemos que ambos estén al 10 puntos porque esa parte del campo el día de hoy fue bastante mediocre. Bruno Uceda comenta: terrible partido, superados en todas las líneas y prefiero que esto pasara ahora. Tenemos tiempo para mejorar y trabajar para que el jueves todo salga perfecto y saquemos un buen resultado en el choque de ida en la Europa League. Postdata, Loki esta vez fue mal, pero me sigues cayendo bien todavía. Bruno Uceda, tiene mucha razón también. El Everton nos superó en todo el primer tiempo y bueno, también en parte el segundo tiempo. Y tienes también mucha razón al decir que en buena hora pasó esto en el primer partido, en la primera prueba de fuego que tuvimos jugando fuera de casa. Se vienen 4 o 5 partidos más jugando de visita y Unai Emery tiene que tomar decisiones urgentes para poder evitar resultados como este, que a veces no los merecemos, que a veces sí los merecemos, no importa. En estas situaciones lo que tiene que hacer el equipo es salir adelante y ganar estos partidos, así sea por 1-0. Entonces, bueno, ya tenemos que dejar de hacer de Leno el mejor del partido. Leno no puede ser el protagonista, sería muy bueno, claro que sí, que siga haciendo tapadas espectaculares, pero no puede seguir siendo el protagonista salvándonos encuentros que son a priori sencillos como el del día de hoy. A ver, ¿qué les parece si ahora escuchamos lo que ha dicho Unai Emery en la conferencia de prensa después del partido? A ver, vamos a ponerle algunas partes de la conferencia nomás, porque escuchar a Unai Emery hablar inglés es bastante más aburrido de lo que fue su equipo el día de hoy. We used today two different half. The first half, we were consistent. We didn't concede good chances for them, but they scored in one throw-in, enough opportunity for us. And in the attacking third, really, I think we needed more.
But if the Vamos result a parar aquí. Unai Emery dice que en el primer tiempo fueron consistentes. Yo no sé si es que si es que está bien con las palabras, obviamente recién está aprendiendo el inglés, por ahí que tiene alguna confusión, pero consistente no ha sido tu equipo, Unai Emery, este primer tiempo. Fue regular bien en los primeros 5 minutos, a lo mucho 10, hasta que vino el gol. Dice que fueron desafortunados que recibir el gol y al final del primer tiempo merecieron ir empatados. No, en el primer tiempo tranquilamente habernos ido con 2 o 3 goles si es que no fuera porque Sócrates se tuvo que sacrificar bastante y porque Leno también estaba ahí presente. Si no, nos íbamos con un poco más de goles, Unai Emery. Así que consistente, yo creo que esa palabra las estás usando sin saber qué cosa significa. Ahora vamos a seguir escuchando. and physical, they are player with a great physical performance, and they push a lot. But I think the first half we controlled better the match, like we want. But we received one goal, and we need to offensively change or play with more player can get the balls with taking some chances more, and we did that. But dice que sabía que, bueno, que vio que el Everton fue un equipo bastante físico, que tuvo bastante poder ofensivo a partir de la fortaleza física de los rivales, de sus jugadores. Pero eso ya lo sabíamos, eso ya lo sabían todos los equipos que saben jugar, que saben cómo juega el Everton, saben que su poder ofensivo y defensivo es a la vez el mismo, o sea, se basan en bastante fortaleza, en bastante choque, y que no hayas leído eso Unai Emery o que no te hayan dicho tus asesores que ya conocen un poco más el medio, eso habla bastante de ti y de tus errores, de los que vas cometiendo constantemente en partidos tan sencillos de leer previamente como el partido del día de hoy. Dices que estuviste bien en la parte defensiva hasta que vino el gol y que lo mantuviste en el primer tiempo. No lo mantuviste bien en el primer tiempo y tampoco en el segundo, donde también tuvieron más ocasiones, y eso a pesar de la redistribución táctica que tuviste. Si bien es cierto, se vieron mejor en la parte ofensiva, en la parte defensiva fue más de lo mismo. I think generally we are well. You cannot think today we lost and we are very bad. I think it's bad result. I think it's not good performance today, but I think we are today fourth. Our great opportunity today is to live here being in the third position, but at the moment we are fourth, and also before I knew it's going to be difficult. After the result I am thinking the same. We lost one big opportunity, and also today we didn't show our best performance, and we didn't show our capacity today to... Ya está repitiendo. Le preguntaron que en efecto le hablaron... Mi alarma estaba sonando. Le preguntan a Unai Emery, le hacen notar que otra vez vuelve a mostrar que su equipo no es para nada bueno cuando sale de casa. A lo que él responde que sí, efectivamente ellos sabían que ellos tratan de hacerlo mejor. Un poco demagógico, ¿no? Tratan de hacerlo mejor, pero que no les fue bastante bien el día de hoy. Y bueno, su consuelo es que el día de hoy estamos en cuarto puesto. Tenemos la esperanza de poder ascender a un tercer puesto y clasificar a la Liga de Campeones como terceros, pero ahora estamos en cuarto y con eso nos debe bastar. No, Emery, no no nos basta, entiéndelo. A ver, sigamos viendo. He was better. And he was with his idea to play, but we haven't, with the doctor, after speaking with the doctor, we haven't the doubt if can play 90 minutes, and we decided didn't start, but the possibility after we need he played like a substitute. Like he did,
do that. Bueno, le preguntan por qué la no inclusión de Ramsey, si fue un tema de disposición táctica o por un tema de molestia física, y dice que fueron ambas cosas. El doctor conversó con Unai Emery y le dijo que no lo veía apto para jugar los 90 minutos, pero sí podría jugar como una pieza de recambio, y también lo tenía en consideración eso Unai Emery. Bueno, ya sabíamos que Ramsey venía un poco tocado del partido anterior. Lo hizo... Mientras ingresó lo hizo algo mejor de lo que estaba haciéndolo el Neni, aunque sin destacar tampoco mucho, porque si no hubiera sido otra la historia. Yo creo que de arrancar Ramsey o no, yo creo que por ahí no pasaba el problema. Pasó más que todo por el planteamiento de aglomerar tanta gente abajo. Sigamos viendo parte de la final de la entrevista a Unai Emery. I don't know, because for example we were waiting, maybe Laurent can arrive play today, but yesterday morning we knew it's not possible, and I want to be positive for Thursday, but it depends how he's progressing. And Xhaka is the same. They are going to be doubt for Thursday, but we have player and we can take the performance with all the players. Le preguntaron también obviamente por Koscielny y por Xhaka. Respecto a Xhaka y Koscielny, dijo el técnico que ha hablado el día de ayer, el día sábado por la mañana, y le dijeron que Koscielny definitivamente no iba a estar y que tal vez para el jueves incluso es una duda. Lo de Xhaka es un poco menos incierto para el partido contra el Napoli, pero también está siendo duda, y eso me deja un poco preocupado, porque si no contamos con ninguno de los dos y se nos lesiona, imaginemos Mustafi o Sócrates, vamos a tener bastantes problemas, porque toca jugar contra el Watford también de visita. Así que ahí están las consecuencias de no contratar jugadores a mitad de temporada también, ¿eh? Y bueno, eso es lo que dijo Unai Emery. Quería incluirlo en este video que se hizo un poco largo. Algo de autocrítica, sí, así un poquito de autocrítica del técnico en cuanto a su planteamiento. Hay que reconocer también que se le complicó porque dos piezas fundamentales como son Xhaka y Koscielny en su equipo le faltaron en esta ocasión. Pero tampoco es pretexto. Unai Emery, como ya dijimos, el próximo partido que se le viene es este jueves contra el Napoli. Afortunadamente en casa, afortunadamente donde mejor le va al técnico español y a sus dirigidos. Estarían todos presentes, excepto, bueno, como ya me dejó preocupado con lo que acaba de decir, excepto tal vez Xhaka o Koscielny, que no son 100% seguros de regresar al once inicial. Puede que sí a la banca Xhaka, Koscielny está un poco más complicado, pero esperemos que sobrepasar eso. Y para que el día lunes la visita al Watford, que si bien es cierto no está en puestos de arriba de la tabla, sí está en el 10º, en un lugar bastante expectativo, a la expectativa de poder escalar algunas posiciones más, que siempre es bueno para un equipo de media tabla estar en lo más arriba posible o cercano a los 6 fuertes del top, ¿no? Entonces ese sería la motivación del Watford, que ahora está jugando, mientras voy haciendo este video, está jugando contra el Wolverhampton por la FA Cup. Torneo del cual nos veníamos aferrando, pero también fuimos eliminados, ya recordamos, hace varias fechas ya por el Manchester United. Entonces lo que se viene, esperamos que Unai Emery haga los correctivos, y si va a incluir a Mesut Özil este jueves, espero sinceramente que lo ayude a jugar. Hay parte de responsabilidad tanto en el jugador como en el técnico, creo yo. Espero que no esté tratando de aburrir al jugador y hacer que la afición se aburra de Mesut Özil para poder forzar su salida en este mercado de verano. Solamente espero que no sea eso. No creo que sea de los que se maneja en ese sentido Unai Emery, pero el alemán el día de hoy creo que fue él, creo que estoy 100% seguro que fue él el que le arrojó su chaqueta, la arrojó contra el director técnico del Everton, y esas actitudes están un poco que colmando al jugador y también a la afición, porque no todo el público está contento con el poco rendimiento de Özil. No lo atribuye al planteamiento táctico, sino lo atribuye específicamente al jugador. Decirle pecho frío es un poco simplista, creo yo, pero bueno, espero que Unai Emery no esté manejando ni tratando de forzar la salida de un jugador que, a pesar que recibió un buen incentivo económico, se puso la camiseta y decidió renovar con un equipo en el cual es bastante querido, y también se nota que él
cariño es recíproco de parte del alemán. Hasta aquí el video de hoy, se hizo un poco largo, pero era necesario decir bastantes cosas sobre Unai Emery y sobre el planteamiento que hizo el día de hoy, por eso es que incluí su entrevista en este. Gracias por acompañarme, si llegaron al final del video no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y de compartir este video para poder llegar a más gente y poder seguir haciendo la comunidad ganar más grande en todo el mundo entero. Gracias.